Buenas tardes. Estoy con unos amigos, estamos comentando cuál es la orientación que debo dar a estos vídeos en el futuro y se está planteando la idea que ellos comparten y me estimulan a hacerlo de la cita literaria como apoyatura del mundo, ¿no? Esto es muy típico, se dice frecuentemente, ¿no? Como dice tal, como dijo Luther King o como dijo Kennedy, por citar a gente con la que conecto bastante, ¿no? O como dijo Gandhi, es frecuentísimo la cita. Entonces buscamos esa cita, pero no nos enriquecemos de la cita. Hay una cosa que comentaba con estos amigos sobre una cosa que Kipling, el escritor famoso, que dio como unos principios o preceptos para un buen vivir, para el vivir en orden. Esto además ha hecho fortuna porque lo he visto yo en consultas de los médicos, ¿no? Cómo vivir, si tal, si... Bueno, yo no me sé la cita, pero... Entonces la cita es lo que quiero yo transmitir, es que sea algo que me enriquezca, ¿no? Por ejemplo, un escritor ruso, en relación, antes de entrar en la cita, puedo plantear que lo que voy a sugerir es que lo que voy a transmitir, esto de un escritor ruso que lo he dejado ahí sin terminar, está diciendo en torno a este mundo de la autoayuda, que hay algunas gentes que se están interesando en lo que digo y está viendo que, de alguna manera, apoya lo que yo estoy planteando, la psicoterapia humanista o la idea de la convivencia con el síntoma, pero claro, si me lo dice Kipling o si me lo dice Kant o si me lo dice Dostoyevsky, pues entonces va a tener mucha más fuerza, por ejemplo, con respecto a la convivencia con el síntoma, ¿no? Cómo convivir con el lado oscuro de nuestra vida, sobre el cual he hablado en otros vídeos. Esto es fácil de comprender y de exponer. Por ejemplo, este escritor ruso que lo dejé a la mitad porque me venía este pensamiento y no quería dejarlo, ¿no? Decía, amo y respeto el miedo, porque con el miedo no tengo miedo. Mandelstam, uno de los grandes poetas rusos del siglo XX. O un escritor alemán llamado Jacob Wassermann. En esta deliciosa congoja en la que vivo, solo pido el pan para comer. Deliciosa congoja, es un contrasentido, ¿no? Si es congoja, no es deliciosa. Entonces ahí hay la armonía. Otro texto que se podía citar es de nada menos que Baltasar Gracián, que me parece que lo he citado ya alguna vez, pero nunca está de más volverlo a repetir. Cuando buscaban a Dante en el Criticón, obra importante de este señor clásico nuestro, cuando están buscando a Dante, el duque de Médicis lo manda con unos recaderos para buscar al Dante que está en el carnaval, por lo tanto con una máscara, y nadie sabe dónde está. Entonces dice, ir y preguntar, ¿quién conoce el bien? ¿No? ¿Quién conoce el bien? ¿No? Esa es la pregunta. Dice, el que os responda de una manera inteligente es Dante. El que te responda con un lugar común, con un tópico, no es del Dante. Y entonces, cuando encontraron al Dante, cuando la respuesta fue, ¿quién conoce el bien? El que conoce el mal. O sea que el bien y el mal están unidos. Shakespeare, si esto, otra cita, pero de Shakespeare, para un libro de autoayuda, además con cita de que es de Shakespeare, porque a veces uno oye cosas y dice, ¿esto quién lo ha dicho? Pues lo ha dicho Shakespeare. Famosa frase que ha dado la vuelta al mundo. Dice Shakespeare, si estos vientos, si estos
si estos vientos tengo que sufrirlos para llegar a estas calmas, y dice Shakespeare, vengan los vientos a despertar a la muerte. ¿Qué les parece? Y así, sucesivamente, una cantidad de citas y de citas que van surgiendo y van surgiendo porque van explicando la vida, ¿no? Un poema que yo he citado siempre sobre la angustia, de Gloria Fuertes, que habla de que hay que familiarizarse con ella porque hay que llegar a estar viviendo la angustia como una hermana, ¿no? Está en un poema. Y así sucesivamente, constantemente se encuentran estos caminos, ¿no? Un pensador de la India que yo no cito, por si alguien cae en la lectura, que es difícil, y entonces yo llevo 30 años para entender esto, ¿no? Pues dice, también, para hablar de que cómo el caos y la tormenta y lo trágico y lo tenebroso forma parte de la armonía del universo. Dice también el volcán, dice este pensador de la India, forma parte de la armonía de la naturaleza. Entonces, constantemente uno va encontrando en la poesía, pues no sé, poetas inmensos como César Vallejo o Borges, que para mí, yo hablaba de Borges como un enorme psicólogo, casi nadie se plantea que Borges es un gran psicólogo, pero lo es, porque dice que tenemos que combatir, cuando habla de las limitaciones humanas, dice es genial, dice, la triste costumbre de ser alguien, que está resumido en esta maravillosa frase poética, repito, la triste costumbre de ser alguien. ¿Cuándo se ha dicho lo que es la armonía con el yo? Esta aceptación de lo más íntimo de nuestra identidad, la triste costumbre de ser alguien es como un camino a seguir. Bueno, Borges, yo he citado muchas cosas de Borges, ¿no? También el carácter sagrado de la vida, ¿no? Vivir la vida como algo completamente sagrado. Todo es sagrado, ¿no? Es una idea espiritual y religiosa, sí, porque la religión tiene una parte psicológica y de autoayuda muy interesante, ¿no? Cuando dice Borges, por ejemplo, habla de cosas, ¿no? Un atardecer en un vaso de Creta, ¿no? Que está ahí recogido el atardecer, ¿no? Y va contando cosas completamente importantes de la vida. Dice, las aguas que no saben que son el Ganges, dice Borges. Las aguas no saben que son el Ganges. ¿Y eso cómo se come, ¿no? En el lenguaje popular? Pues claro que es una visión muy profunda, porque te está diciendo con esto que las cosas más, el agua, la luz, todo es sagrado, porque el Ganges es un río sagrado. Claro, hay que decirlo así, porque si entramos en el tópico, en las frases, en las citas literarias, no de Kennedy o no de Luther King, sino citas hay que pasar página. Hoy está muy de moda este lenguaje que utilizamos todos, hay que pasar página, el antes y el después. ¿Qué me está usted contando? Hay que valorar la vida, pues eso, pero claro, Borges lo dice de otra manera, hay que valorar la vida. Borges te dice, el agua no sabe qué es el Ganges. Soy un poco, no soy un experto en la cultura de la India, pero me ha interesado mucho. Y así podíamos hablar una y otra vez de aspectos interesantes. Y entonces, la cita literaria, vuelvo, la cita que nos enriquezca, yo estuve en Silos, el ciprés, que ahora estaba un poco enfermo, si ustedes conocen un poco el famoso ciprés de Silos, ¿no? Del monasterio de Silos.
Y yo leí un poema de Gerardo Diego, que es inmenso, que es sobre el ciprés de Silos. Yo lo leí a unas gentes que iban por ahí, yo no sé si me entendieron o si me miraron como un bicho raro. Yo cogí el poema de Gerardo Diego y lo leí en un viaje con una universidad en la que yo estuve. De ahí yo leí el poema de Gerardo Diego. Dice, empieza así, ¿no? Dice, enhiesto, derecho, surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza. ¿Y esto cómo es? ¿Una frase poética? No, no. Esto es la expresión de lo que es la potencia de un árbol que sugiere sueño, que sugiere cielo, que sugiere eternidad. Entonces, si cojo la frase y me autoalimento con ella, entonces será mucho más interesante que no cogerlas de una manera sin pillar, en el lenguaje coloquial, sin coger la esencia de la idea. Entonces, termino con un señor que se llamaba Kant, que no hay quien le entienda, por supuesto. Yo he leído a profesores de filosofía maravillosos que me han explicado un poco. Él decía hablando de la psicología humana y de la ética, decía que lo que hagas se convierta en una regla universal de vida. Eso es un pensamiento de autoayuda. Y así sucesivamente, porque esto es inagotable. Y en cierto sentido la raíz de todo lo que vengo haciendo, con modestia me parece, como todo lo que tiene algún sentido en todos estos años. Muy buenas tardes.